100 años de soledad. Años después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era languito y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio, dijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra en la larga historia de la familia. La tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los Aureliano eran de trillitos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguirlos. El día del bautismo, Aureliano les puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. El maestro mayor es Carona, acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde. Perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía la esclava de Aureliano II y que el otro decía llamarse. Sin embargo, Aureliano II, a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II,
Desde entonces no se sabía con certeza quién era quién, aunque aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes, Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habrían cometido un error en algún momento de su intrincado juego de confusiones y habían quedado cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos despertaban al mismo tiempo. Sentían deseos de ir al baño a la misma hora. Sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. En la casa, donde se creía que coordinaban sus actos por el siempre deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad hasta un día en que Santa Sofía de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada y más tardó en probarlo que el otro en decir que le faltaba azúcar. Santa Sofía de la Piedad, que en efecto había olvidado por ponerle azúcar a la limonada, se lo contó a Úrsula. Así no todos, dijo ella, sin sorpresa, locos de nacimiento. El tiempo acabó de desordenar las cosas. El que en los juegos de confusión se quedó con el nombre de Aureliano II se volvió monumental como el abuelo, y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió oseo como el coronel, y lo único que conservaron en común fue el aire solidario de la familia. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Ernesto Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos contra el parecer de Úrsula. Sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado: papeles,
le contestó ella, son los libros de Melquíades y las cosas raras que escribía en sus últimos años. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió contando a Ingo no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquíades y pusieron en la puerta el candado, cuyas piezas se soltaron con la herrumbre. Pero cuando Aureliano se juntó, abrió las ventanas, entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días, y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del entierro, y la tienda no se había cerrado en el dinero y el éxito había alterado el brillo de los matares, ni se había extinguido el descorto del tranor donde José Arcadio Buendía favorizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros envasados en una materia cardonata y varita, como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos a pesar del encierro de muchos años. El aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente que varias semanas después, cuando Úrsula entró al cuarto con un cubo de agua y una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Aureliano II estaba abstraído en la lectura de un libro, aunque carecía de bases y el título no aparecía por ninguna parte. El niño gozaba con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres, y con la historia del pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red, y el pescado con que lo recompensó más tarde tenía un diamante en el estómago, y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban asombrado. Le preguntó a Úrsula si todo aquello era verdad, y ella le contestó que sí, que
muchos años antes los nos llevaban a Magunto. Las lámparas maravillosas y las esterar Lo que pasa su viro es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas. Cuando terminó el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos porque faltaban páginas. Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible. Las letras parecían ropa puesta a secar en una alambre y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto. Contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquiades. No tenía más de 40 años. Llevaba el mismo chaleco anacrónico y el sombrero de alas de cuerpo, y por sus sienes varitas chorreaba la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II lo reconoció de inmediato, porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación y había llegado a él desde la memoria de su abuelo. Salud, dijo Aureliano II. Salud. Joven, dijo Melquiades. Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquiades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe no conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años, explicó. Aureliano II cuarto para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión sintió que su mundo privado se derrumbaba, porque Usura entró en el momento en que
Melquiades estaba en el cuarto, pero ella no lo vio. ¿Con quién habrá? Le preguntó. Con nadie, dijo Arcadio II. Así era tu bisabuelo, dijo Úrsula. También él hablaba solo. José Arcadio II. Mientras tanto, había satisfecho la ilusión de ver un fusilamiento. Por el resto de su vida le cortaría el fogonazo lívido de los 6 disparos simultáneos y el eco del estampido que se desvedazó por los montes y la sonrisa tres de los ojos perplejos del fusilado que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre y que seguía sonriendo aun cuando lo desataron del bate y lo metieron en un cajón lleno de cal. Está vivo, pensó él. Lo van a enterrar vivo. Se impresionó tanto que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra, no por las ejecuciones, sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. Nadie supo entonces en qué momento empezó a tocar las campanas en la torre y a ayudarle a misa al padre Antonio Isabel, sucesor de el Oro y a ciudad. Gallos de pelea en el baldío de la casa Guaral. Cuando el coronel Neto Márquez se enteró, lo reprendió duramente por estar aprendiendo oficios debutados por los liberales. La cuestión, contestó él, es que a mí me parece que he salido conservador. Lo creía como si fuera una determinación de la fatalidad. El coronel Neto Márquez, escandalizado, se lo contó a Úrsula. Mejor abrevió ella. Ojalá se muera de cura para que Dios entre por fin a esta casa. Muy pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunión. Le enseñaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos. Le explicaba con ejemplos simples mientras ponían en sus nidos
a las caínas cloacas, como se le ocurrió a Dios en el segundo día de la creación, que los pollos se formarán dentro del huevo. Desde entonces manifestaba el párroco los primeros síntomas del delirio, señal que lo llevó a decir años más tarde que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios y que era aquel quien estaba sentado en el trono celeste, sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos fogueados por la intrepidez de su preceptor José Arcadio II. Llegó en pocos meses a ser tan ducho en martingras teológicas para confundir harto el demonio como distró en las trampas de la carrera. Amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata. Le compró un par de sábados blancos y grabó su nombre con letras doradas en el lazo del cirio. 2 noches antes de la primera comunión, el padre Antonio Isabel se encerró con él en la sacristía para confesarlo con la ayuda de un diccionario de pecados. Fue una lista tan larga que el anciano barroco, acostumbrado a acostarse a las 6, se quedó dormido en el sillón antes de terminar. El interrogatorio fue para José Arcadio II una revelación. No le sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer, y contestó honradamente que no, pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales. En primer viernes de mayo, Murco, torturado por la curiosidad, más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán que vivía en la torre y que según decían se alimentaba de murciélagos. Y Petronio le contestó: es que hay cristianos corrompidos que hacen sus cosas con las puras. José Arcadio II se cuyó, demostrando tanta curiosidad
pidió tantas explicaciones que Petronio perdió la paciencia. Yo voy los martes en la noche. Confieso, si prometes no decírselo a nadie, el otro martes te llevo.